Muchas gracias, Rebeca. Ahora que entendemos el contexto agrícola de los cultivos de fresa en California y su preocupación por el uso de pesticidas, vamos a profundizar en los fundamentos químicos que explican el comportamiento de estas moléculas. A eso respondemos concretamente a las preguntas 2 y 3 del dicho caso. Muy bien, en el punto 2 nos preguntan cuáles son los dos tipos de sustitución y cuál es su diferencia principal. Para ello debemos recordar de Orgánica 1 que los haluro de alquilo relacionan con nucleófilos mediante dos rutas fundamentales de sustitución nucleofílica. En ellas están el mecanismo SN1 y el mecanismo SN2. En el SN1, sustitución nucleofílica unimolecular, el grupo saliente se separa lentamente formando lo que se llama un carbocatión intermediario, que luego permite al nucleófilo atacar rápidamente. Aquí tenemos, por ejemplo, el 3-bromo 3-metilhexano, que es, lo vimos en el desarrollo del caso. Mientras que en el mecanismo SN2, sustitución nucleofílica bimolecular, todo esto ocurre en un solo paso, o sea, de manera concertada sin ningún intermediario. Aquí el nucleófilo efectúa un ataque por la parte posterior, al mismo tiempo que el halógeno sale. Si queremos establecer diferencias claves entre ambos mecanismos, tanto el SN1 como el SN2, debemos de saber que la SN1 transcurre en dos pasos, pasando por un intermediario carbocatiónico, como muy bien habíamos dicho anteriormente, mientras que la SN2 ocurre en un solo paso, es decir, de manera concertada, mediante ataque posterior directo. Ahora, si nos vamos al contexto de nuestro caso, podemos decir que el pesticida, el bromuro de metilo, reacciona mediante de forma extremadamente rápida y directa con grupos biológicos, como grupos como el amino y tiol, que lo podemos ver en el ADN humano, lo que esto puede explicar su elevada toxicidad. Pasamos al punto 3, el cual nos pregunta cómo influye la clasificación del haluro de alquilo. Pero para ello debemos recordar que la estructura del carbono unido al halógeno, hacia metilo primario, secundario o terciario, determina el mecanismo preferente debido al impedimento estérico y la estabilidad del carbocatión. Para explicar de manera fácil este punto, vamos a dividirlo en dos partes. Pues en la primera parte tenemos los haluros de metilo y primarios, lo cual se favorece fuertemente la SN2, como en el bromuro de metilo y el yoduro de metilo. Y se preguntarán ¿por qué? Porque en este caso los carbonos están totalmente despejados, ¿sí? Hay un menor impedimento estérico. ¿Y por qué no ocurre una SN1? Aquí no ocurre una SN1 debido a que el carbocatión metílico es altamente inestable y por eso no puede recurrir a una SN1. Mientras que los haluros secundarios, ojo, como el 2-bromobutano, que fue mencionado en el caso, se encuentra en una fase intermedia, o sea, puede ocurrir una SN1 y una SN2. Pero esto lo va a decidir, o sea, va a decidir el mecanismo, si es SN1 o SN2, la fuerza del nucleófilo y la polaridad del solvente. Así que hay que tener también eso en cuenta. Y con esto dejamos clara la diferencia entre ambos mecanismos, SN1 y SN2, y también cómo influye la estructura del halógeno. Ahora quiero darle la palabra a mi compañera Esmeralda, la cual continuará profundizando en los efectos del impedimento estérico y la estereoquímica de esas reacciones.